Hola, muy buenos días. ¿Podría alguien del equipo confirmarme que me escuchan bien, por favor? Se escucha bien, Francisco. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Perdonen, es que la pregunta era porque no alcancé a escuchar en detalles el video, pero pues habida cuenta de que alcanzaron a mirarlo un poco, tomo un segundo solo para introducir el contexto y el objeto de la nueva ecuación por parte de PwC, que es un relanzamiento de los objetivos, el contexto de desarrollo que mantiene PwC en el mundo y que lo que busca, como bien indicaba el video, es que se logre construir o construir más confianza en nuestro sistema económico y en el caso puntual de ustedes, nuestros clientes, apoyarlos en tener y alcanzar resultados sostenidos en el tiempo. ¿Esto por qué? Porque consideramos como organización que es la manera más sana de que todos podamos crecer de una manera formal, logrando los objetivos y alcanzando el desarrollo en todas nuestras organizaciones. Para nosotros en PwC esto es vital y es muy importante. El día de hoy, en compañía de nuestro equipo regional, vamos a desarrollar el tema novedades del IVA para Centroamérica y República Dominicana. Este proyecto o este concepto del webinar viene de la mano pues del desarrollo que en PwC Academy tenemos en el interés pues de poder ofrecer a nuestros clientes, a nuestros seguidores, a nuestros amigos, de mucho valor agregado para que en cada una de sus organizaciones y en sus roles profesionales estén al día en todos los temas que son materiales y que son importantes para el debido desarrollo de nuestras actividades. El año pasado nosotros tuvimos en nuestra serie de webinars un día también dedicado al IVA, donde lo miramos un poquito más conceptual, pero en esta oportunidad pues vamos a intentar hacer un repaso mucho más puntual respecto de las cosas que están ocurriendo en cada uno de nuestros países y que de una u otra forma nos ayudarán a entender cuáles son las vías que las distintas administraciones tributarias están tomando a los efectos de poder definitivamente entender los efectos que tendremos y a entender más importante aún los cambios que pudieran darse en la atención de estos requisitos. Vamos, en primer lugar, vamos a intentar pues plantear algunas consideraciones muy básicas a materia introductoria para luego darle paso a cada uno de los países y que podamos interactuar en los distintos apartados que la legislación incorpora en cada uno de nuestras jurisdicciones. A manera pues introductoria, un par de temas importantes que consideramos nosotros que deben ser evaluados por cada uno de nosotros. El primero de ellos es que en la región no hemos tenido cambios formales en el tratamiento del IVA. El concepto del débito-crédito ha ido operando en la forma conocida. Algunas jurisdicciones han incorporado supuestos de retenciones. Esto simple y llanamente en esa orientación que tienen los estados hacia intentar reducir los efectos de la evasión y demás en el impuesto, a lo cual pues la normativa aprendida sigue en debido uso, pero ahora pues hay algunos alicientes que debemos ir considerando y que precisamente el equipo intentará presentarles. En segundo lugar, lo que hemos visto mucho en la región es una orientación a la flexibilización. ¿Por qué? Es obvio, porque estábamos en pandemia. Y durante este periodo de pandemia lo que se necesitaba era que el Estado flexibilizara
de una u otra manera los cumplimientos en aras de que los contribuyentes pudieran abordar sus obligaciones en debida forma. Pero curiosamente, esa flexibilización se ha visto acompañada de inmediato en el momento en que han comenzado a abrirse las economías con procesos de fiscalización formales. Y hoy ya vemos en diversos países de nuestra región un enfoque muy preciso hacia la fiscalización, un enfoque muy preciso a la fiscalización a través de cruce de información y manejo de inteligencia artificial. Pero más importante aún, estamos viendo un fenómeno que anteriormente parecía que no tenía un efecto puntual y era en los procesos de devoluciones donde había hasta cierta forma un conocimiento, una experiencia desarrollada en debida forma que nos permitía entender en el muy corto plazo cómo iban a fluir los procesos de devoluciones. Hoy, desafortunadamente, estamos viendo en algunos países no un cambio de criterios, pero sí mucha fuerza hacia controlar los procesos de devoluciones. Y esto, pues, no hay que ser genio para entender que esto es en el interés, pues, de controlar las capacidades financieras que tienen los distintos estados y simple y llanamente mirando desde diversas perspectivas los supuestos de devoluciones. Y claro, no podemos dejar de mirar que otro de los grandes objetivos que tienen nuestras administraciones tributarias va de la mano de cómo incorporar en el contexto operativo el gravamen a la economía digital. De esto se está hablando mucho, hemos escuchado en distintos lugares del mundo que se está hablando de gravamen de la economía digital. Tenemos ejecutorias formales ya como la de Costa Rica, tenemos otros países donde ya estamos arriba esperando entrar a abordar los procesos de gravamen de la economía digital, pero tenemos que entender muy bien cuáles son sus efectos, porque desafortunadamente el gravamen de la economía digital, si no es atendido en un contexto integral, puede tener un efecto adverso en la capacidad contributiva de las personas. ¿Por qué razón? Porque todos sabemos que el IVA en la última etapa tiene un efecto negativo en la capacidad de consumo de las personas. Y claro, desde un punto de vista político, esa incidencia puede estar negativamente impactando una decisión de este tipo. Entonces, estos elementos en un contexto bastante integral son algunas de las cosas que nosotros podemos estar viendo en cada una de nuestras jurisdicciones. Ahora le pediría al equipo, a Marcela, a Juan en Dominicana, al equipo en Salvador, a Marcos, a Lorena, a Javier, a Danilo, a Roger aquí en Panamá y a Roberto en Guatemala, que por favor avancemos y como siempre gustosos de poder atender sus preguntas a través del chat. Intentaremos interactuar en la medida de lo posible y si no, de seguro, posterior a la finalización del evento, estaremos llegando a ustedes vía correo para, en primer lugar, pues agradecerles la participación en el evento y en segundo lugar, a absolver cualquiera de sus dudas. Roberto, en tus manos. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días a todos nuestros colegas que nos acompañan, nuestros clientes y amigos, deseándoles una excelente semana. Como bien indicaba Francisco, el IVA ha tenido pocos cambios en su naturaleza como tal. Han sido más modificaciones a los formularios, el seguimiento a los procesos de devolución. Y en Guatemala, pues acaba de suceder algo muy interesante y que creo que abre una perspectiva bastante positiva, contrario a lo que normalmente estamos acostumbrados un poquito en esa posición antagónica con la administración tributaria. Pero afortunadamente la administración tributaria acaba de emitir en el mes de septiembre, finales de septiembre, el criterio institucional 5-2021 para nuestros colegas que atienden en otras jurisdicciones distintas a Guatemala.
Brevemente les comento que desde 2017 la Superintendencia de Administración Tributaria ha emitido distintos criterios institucionales, los cuales, si bien no son ley, no tienen fuerza de ley, pues nos dan un parámetro, sobre todo para la toma de decisiones, sobre cómo podría visualizar la administración tributaria alguna operación. De esa cuenta creo que es muy importante y fue muy positivo que la administración tributaria empezara a revelar cuáles eran sus criterios y posiciones sobre algunos temas muy específicos. Dentro de esos criterios, pues en el 2021 se emite el 5-2021, en donde es un criterio que creo muy importante, no solo por la materia que toca, sino porque es la primera vez que la administración tributaria interpreta la ley de una forma holística, de una forma integral. Pues ustedes en sus propias jurisdicciones, en sus propios países, habrán tenido experiencias donde la administración tributaria es muy directa y muy literal cuando las normas establecen algún texto que es muy puntual, y que lo aplican de una forma muy literal, independientemente si ese texto de ley por falta de técnica legislativa pues no quedó acorde a la naturaleza o a la realidad de ciertas operaciones. Entonces, es la primera vez que vemos en Guatemala que la administración tributaria, afortunadamente, ha interpretado de una forma integral, saliéndose un poco sobre la literalidad de la ley y emitiendo un criterio que va más acorde a una integración holística tanto de la normativa, de la normativa legal, pero también como la realidad mercantil y fiscal. Y es importante porque este criterio trata sobre la bancarización del pago a proveedores por medio de terceros. ¿Qué sucedía? Pues tenemos una norma en Guatemala, el decreto 20-2006, que me obliga y es muy cerrado para efectos del reconocimiento, no solo del crédito fiscal del IVA, sino que también del gasto del impuesto sobre la renta. Tiene que haber una congruencia directa y documental específica entre el pagador y el prestador del servicio o vendedor del bien. Es decir, yo tengo que tener un cheque a nombre de mi proveedor directamente. Entonces, si yo no tengo un cheque, tengo un servicio prestado por una institución, pero no tengo el cheque a nombre de esa institución, pues entonces no reconoce el gasto de la administración tributaria y tampoco reconoce el crédito fiscal. Eso a pesar de que hay varias figuras, como las vemos en pantalla, hay varias figuras en donde hay terceros involucrados que pueden estar sirviendo como intermediarios para efectos del pago a esos servicios, a esa provisión de servicios o venta de bienes. Entonces, hay muchos ajustes, inclusive hay bastantes ajustes en la fase administrativa en donde no se reconoció el crédito fiscal ni el gasto al impuesto sobre la renta por el simple hecho que no cuento con un documento directo de pago entre el ente pagador y mi prestador de servicios. Tan simple como eso en un tema documental. Y el argumento de la administración tributaria, pues era que ellos están atendiendo la literalidad de la ley y que la ley de bancarización dice que para efectos del gasto y el crédito fiscal, debe existir ese documento directamente donde se individualice específicamente a mi prestador de servicios. Viene la administración tributaria en este nuevo criterio institucional y amplía y reconoce que hay otras figuras mercantiles que pueden apartarse de ese texto de bancarización y que por ende documentalmente los contribuyentes sí podrían demostrarle que están haciendo un pago a un proveedor a través de un tercero intermediario, como pueden ser fideicomisos, factoraje, los contratos de descuento. Hoy en día las instituciones bancarias aquí en Guatemala están ofreciendo una plataforma de pagos por anticipado y haciendo contratos de descuento con ciertos proveedores, que es un servicio que va a la boga, pero que no había despegado porque al efectuarse pagos a nuestros proveedores a través de una plataforma bancaria
donde el cash sale de una cuenta bancaria a nombre del banco y no de mi cuenta corporativa, entonces esas plataformas, los contribuyentes dijeron, me interesa, pero también me van a cuestionar la bancarización. Entonces, este criterio institucional viene a ampliar ese criterio, viene a permitirnos, siempre y cuando se demuestre con los medios de pago, los contratos respectivamente en escritura pública, no en documento privado, sino nuestros contratos en escritura pública, que nosotros le comprobemos al fisco ese ciclo en donde yo estoy haciendo pagos a distintos proveedores a través de contratos mercantiles, tanto como el contrato de cuenta corriente. Esto sucede mucho en grupos corporativos que tienen una centralizadora o una tesorera dentro de la región y es esta la que paga a ciertos proveedores. Eso generaba un inconveniente en Guatemala porque era en el caso de que pongo, de una entidad que funge como tesorera, pues no se tenía la documentación de respaldo. Ahora con este criterio tenemos la ventaja y como les digo, esperamos que haya otros criterios institucionales que vean en el marco de las prácticas mercantiles y no solo desde la literalidad de la ley, porque muchas veces no hay mala fe del contribuyente y se tiene la documentación de respaldo para comprobar este ciclo en donde comprobamos los medios de pago y pues tenemos que ponerle especial atención a tener nuestras escrituras públicas y nuestros medios de pago a esas entidades que hemos contratado para que hagan pagos por cuenta de nosotros, sean a través de un tercero independiente o sea una entidad del grupo. Entonces, este es un criterio bastante importante, como les mencionaba, no solo por el hecho que me da la oportunidad de documentar de distinta forma a lo que literalmente establece la ley, sino que también pues es positivo porque la administración tributaria está viendo también cómo hacer un balance entre la práctica mercantil y lo que establece la normativa tributaria. Pues esa es la novedad que traemos para Guatemala. Y pues muchas gracias por la atención y pues les dejo la palabra a mis compañeros de Honduras que van a continuar. Muchísimas gracias, Roberto. Buenos días a todos. Tal como lo dijo Francisco, en Honduras no existen cambios en cuanto a la normativa del impuesto como tal. Sin embargo, como una medida para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo en el país, existe un decreto en donde se hace una interpretación al último párrafo del artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre Ventas. En este se establece que la tasa cero es la única tarifa impositiva aplicable en todo tipo de compras o adquisiciones de insumos, de bienes, de servicios en el mercado nacional y en los servicios exportados por las sedes, que son las zonas de empleo y de desarrollo económico, cuando el productor es el mismo exportador o el bien del servicio se ha producido o prestado por un tercero que forme parte esencial de la cadena de suministros de la sede. Es importante mencionar aquí que debido a que las sedes realizan compras y adquisiciones con una tasa cero de impuesto, no les aplica el crédito fiscal o la devolución por el pago de impuestos, por no pagar ningún impuesto. Este último tratamiento también lo tienen las empresas de construcción, las empresas de agricultura, turismo, vivienda y manufactura que operen dentro de unas sedes. Ahora bien, para fines fiscales y aduaneros, la sede se les considera como una zona franca, donde la importación cuyo destino sea una sede debe tener el tratamiento de tránsito internacional y no deben haber barreras arancelarias para el ingreso de sus insumos. Adicionalmente, al beneficio de la tasa cero, las sedes tienen el beneficio de la no sujeción al cumplimiento de las obligaciones formales o materiales ante el Fisco Nacional, ya sea ante la Secretaría del Estado, Despacho de Finanzas, la Administración Tributaria o la Administración Aduanera. En este punto específico, ellos no están obligados a presentar la declaración mensual de impuestos sobre ventas que todas las demás empresas presentan. Únicamente están obligadas a exigir el comprobante fiscal en la compra o en la adquisición de sus insumos de bienes o de servicios, o en la contratación de los servicios. Mas no tienen que consignar el RTN, solo deben incluir la razón social o la denominación social de la sede y el número de registro que le corresponde dentro de ellas. Eso es todo por la parte de Honduras. Ahora los dejo con nuestro colega Marcos Alvarado, que hablará un poco sobre la normativa en Nicaragua.
Muchas gracias, Lorena. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. En el caso de Nicaragua, si bien la normativa legal, la última que tenemos data de 2019, es decir, que la última reforma a la ley de concertación tributaria y al Código Tributario son de 2019, recientemente sí han existido modificaciones a nivel de las interpretaciones bueno, por la parte de la jurisprudencia administrativa de cara a reparos de IVA y ciertos ajustes o modificaciones que se han realizado a nivel operativo de cara a la administración del impuesto o a la ejecución de exoneraciones o regulación de los bienes exentos y exonerados que versan, que giran en torno a un concepto que lo podríamos resumir como el análisis que se realiza a nivel de la administración tributaria de la naturaleza de las actividades que vamos a realizar, que como contribuyentes, como empresas, se deben realizar o se entienden normales dentro del giro de actividades económicas que tienen declarado al momento de registrarse ante la Dirección General de Ingresos. Entonces, ¿esto cómo afecta? Por un lado, de cara a las exoneraciones de IVA para aquellos contribuyentes que pueden optar a este beneficio, sea por citar ejemplos que pertenecen al sector minería, al sector energía o zonas francas, por ejemplo. Entonces, o que por otro caso también, que pueden ser las sedes diplomáticas o las embajadas. Entonces, se ha delimitado los mecanismos para controlar estas exoneraciones, la emisión o el registro de estas exoneraciones por dos vías, que son los certificados de crédito tributario electrónico y, en el caso de las sedes diplomáticas, son la cédula RUC o el carnet para este diplomático. De cara a poder optar a las exoneraciones de IVA para empresas de los sectores como los que citábamos anteriormente, históricamente, o sea, siempre se ha estado vinculado a la elaboración de un plan, ya sea en donde establecemos los bienes, detallamos los bienes y servicios que son necesarios y para la ejecución de las actividades propias de la entidad. Entonces, y que ahora, bueno, y que esta siempre se ha realizado a través de medios físicos, a través de solicitudes a las instancias correspondientes, pero en casos específicos se ha habilitado la posibilidad de realizar una solicitud electrónica, o sea, a través de la ventanilla electrónica tributaria para la inclusión o, como le dice la administración, la habilitación de códigos para bienes o servicios que sean necesarios en el giro de las operaciones propias de las compañías. Esto, o sea, y de cara a lo que decíamos anteriormente, está sujeto a escrutinio de la administración. Entonces, de manera tal que si algún código de algún activo, por ejemplo, por decir algo, un mueble de equipos de oficina, entonces que no sean, o que a criterios de la administración no correspondan o no sean indispensables para la realización del fin por el cual me constituí, por el cual estoy optando a las exoneraciones. Entonces, si no se cumplen esas condiciones, entonces queda sujeto a que que existe la posibilidad de que no se habilite para ese código, para esa adquisición, perdón. Entonces, esto va de la mano a nivel de la empresa,
también de un análisis previo de los bienes o servicios por los cuales pueda solicitarse esta exoneración. ¿Por qué? Pues la importancia de ese análisis previo es de cara al control de estas exoneraciones por una posible fiscalización futura en la cual nos puedan cuestionar el hecho de haber solicitado o haber obtenido una exoneración por un bien o servicio que no correspondía y nos pueda afectar, o sea, nos puede impactar negativamente y incluso, o sea, en un caso extremo, con el propio derecho, o sea, de optar al beneficio de estas exoneraciones. De ahí la importancia de este análisis a nivel de las empresas. Complementado a este análisis que se realiza de cara a las exoneraciones, a nivel de la operatividad de las declaraciones del impuesto al valor agregado, que van, el impuesto va incorporado a un solo formulario que se le llama declaración mensual de impuestos, que incluye los demás impuestos administrados por la DGI. Entonces, aquí, siempre en atención a ese análisis que realiza la administración tributaria, se observa que cuando al momento de presentar nuestros ingresos, clasificar nuestros ingresos para efectos de IVA, que de acuerdo con la ley de concertación tributaria pueden ser gravados, pueden ser exonerados, que es lo que mencionamos anteriormente, o pueden ser exentos porque corresponden a bienes o servicios en los cuales la ley explícitamente nos establece que no se realizará el traslado del IVA. Entonces, en caso la compañía tenga alguna actividad que no, o sea, que a criterio de la administración no dé campo a obtener ingresos exentos, por ejemplo, una sociedad que se dedica a consultorías, entonces, y que como tal todos sus ingresos no son grabados. En el eventual caso que existan algún ingreso exento de los que establece la ley, para realizar esta declaración, entonces se tiene que presentar, o se tiene que demostrar ante la administración tributaria que efectivamente estoy obteniendo un ingreso exento, necesito declararlo y necesito, por ende, que me habiliten el formulario en la ventanilla electrónica tributaria para declararlos según corresponda. Entonces, si no se cumple con este paso previo a la declaración, existe el riesgo de que a nivel del formulario, que en virtud de ese análisis previo del giro comercial y de las actividades que va a desarrollar la entidad, de que todo lo que se declare, o el ingreso que se consigne en el formulario, automáticamente quede reclasificado como un ingreso grabado y nos calcule el 15% del IVA. Entonces, de ahí la importancia de tener esa claridad respecto a la naturaleza de los ingresos de cara a su clasificación para el IVA, y de tener presente cualquier posible gestión ante la Dirección General de Ingresos. Y un último elemento que les traemos el día de hoy es un criterio que emitió el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo en 2020, que es la resolución 1363-2020, en la cual se realiza un ajuste pues, a varios impuestos, entre los cuales se incluye el impuesto al valor agregado, y el tribunal falló en
contra de este recurrente y explica, se amplía que respecto a al plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, en que en el caso de Nicaragua es de 4 años. Entonces el tribunal expresa, el Código Tributario les da un plazo de 4 años para la prescripción de sus obligaciones. Este mismo Código Tributario expresa que cuando hay una declaración inexacta o existe ocultación de ingresos, de rentas por parte del contribuyente, esa prescripción de 4 años se verá extendida por 2 años más. Entonces tenemos una prescripción extendida de hasta 6 años. ¿Qué dice esta resolución? Entonces, si te realizan un ajuste, en este caso de IVA, entonces, y han transcurrido 4 años o de la fecha del periodo en el que te están ajustando, pero la DGI, pues en este caso como órgano fiscalizador, demuestra que hay una inexactitud en la declaración del IVA, entonces automáticamente la prescripción, los 4 años que se manejan como el periodo ordinario, son inaplicables. Y siempre, en estos casos de los ajustes al impuesto al valor agregado, entonces vamos a entender una prescripción extendida de 6 años. En resumen, en el caso de Nicaragua, decíamos, tenemos el análisis de la naturaleza de las operaciones que realizan las entidades de cara a su clasificación para fines de exoneraciones o para fines de la declaración como ingresos exentos o exonerados, y este entendimiento que realiza el tribunal para la aplicación de la prescripción extendida de 6 años. Continuamos, eso sería por Nicaragua, continuamos con nuestro compañero Javier Aragón de El Salvador. Muchas gracias, Marcos, y buenos días a todos. Hoy tengo el gusto de dirigirme a ustedes en relación a las novedades de IVA en El Salvador. Primero quiero comenzar diciendo que, si bien no existen reformas como tales a la ley de IVA, sí existen algunas modificaciones en la manera que llevamos a cabo nuestras declaraciones mensuales. También existen algunas nuevas tendencias en relación al reintegro de IVA de exportadores, y también tenemos una amnistía fiscal que alcanza temas relacionados con IVA, con este impuesto. Entrando un poco más en materia y en relación con este último punto, la ley especial transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras, cual solo me voy a referir como la ley de amnistía, tiene como objetivo dar facilidades a los sujetos pasivos para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras que estén pendientes de realización. En esta oportunidad únicamente me voy a referir a lo que es aplicable a IVA, pero la ley abarca otros aspectos. Los beneficios que otorga esta ley son, digamos, los usuales en este tipo de normativa, y exime a los contribuyentes del pago de intereses, recargos o multas por el incumplimiento de algunas obligaciones que hayan tenido vencimiento al 30 de junio del presente año. Esta fecha es importante porque todo lo que venga después de esta fecha no estará comprendido dentro de los beneficios de esta ley, ¿verdad? En este sentido, la ley enumera de manera taxativa 16 situaciones en las que tienen que encontrarse los sujetos pasivos para poder ser beneficiados con esta ley. Como son 16, no los voy a abordar todos, pero sí voy a tratar de mencionarles algunos que son los más importantes o lo que más comúnmente se ven en estos procesos. El primero y el más clásico de todos es estar omiso de una o más declaraciones y por ende de su pago. Otro de los bastantes usuales es no haber practicado una retención habiendo estado obligado a hacerlo. Y como otro que podemos mencionar que también es de los más usados, digamos, en este tipo de leyes, es cuando se ha liquidado el impuesto en una cuantía menor a lo que realmente correspondía, ¿verdad? Si nos encontramos en alguna de las 16 situaciones que establece la ley para efectos de IVA,
tenemos hasta el 10 de diciembre de este año para hacer uso de este instrumento jurídico. Esto es importante porque todavía estamos con un plazo prudencial como para poder hacer un análisis relevante de qué nos podría afectar o a dónde podríamos ocupar esta legislación dentro de cada una de nuestras compañías. Y también para ir cerrando este tema, es importante mencionar de que para acceder a los beneficios de esta ley, tenemos que hacer una solicitud al Ministerio de Hacienda. Y es potestad del Ministerio de Hacienda, a la luz de los hechos que ellos encuentren y de los datos que ellos encuentren en el sistema, si otorga o no esta facilidad, ¿verdad? Entonces, no opera de manera automática, tenemos que pedirlo nosotros, tenemos hasta el 10 de diciembre de este año y es aplicable a obligaciones que hayan vencido el 30 de junio de 2021, ¿verdad? Ahora bien, vamos a entrar a hablar un poco de las novedades en el proceso de reintegro de IVA en operaciones de exportación. No voy a entrar en detalle de todo el procedimiento de la ley digamos, el procedimiento para solicitar el IVA exportador, pero con gusto me voy a referir de manera general. Para las operaciones de exportación, los exportadores tienen la oportunidad de solicitar el reintegro del IVA crédito fiscal por los costos y gastos asociados a estas operaciones. La ley establece en términos generales que la solicitud tiene que ser resuelta por el Ministerio de Hacienda en 30 días contados a partir de la presentación de la solicitud. Y aquí es donde vamos a notar quizás las primeras modificaciones en los criterios o novedades que podemos encontrar. Hemos notado que en ciertas circunstancias, especialmente cuando estamos hablando de que se solicita reintegro por primera vez, que se ha modificado la operación de la empresa, o bien los montos son sumamente importantes que se están solicitando reintegro, tiende a extenderse este plazo legalmente establecido. No siempre son malas noticias cuando esto ocurre, pero sí tenemos que mencionarlo a manera de que manejemos nuestras expectativas y planificaciones internas. Como segundo punto, en el proceso de requerimiento de reintegro, hay una oportunidad en donde el Ministerio de Hacienda provee, digamos, un espacio para que nosotros expliquemos nuestras operaciones y aportemos la documentación de soporte de nuestro requerimiento de reintegro. Si antes hacíamos esto de manera muy buena, hoy tenemos que hacer esto de manera excelente. Tenemos que cerrar cualquier posibilidad de malos entendidos, tenemos que echar mano de cualquier tipo de recursos para poder explicar de manera adecuada nuestra operación, sobre todo cuando son servicios, al Ministerio de Hacienda, de manera tal de que a la luz de la legislación no quede duda de que realmente es aplicable este reintegro en nuestro caso en específico. Recordemos que los técnicos del Ministerio de Hacienda evalúan estos requerimientos para diversos tipos de industrias y puede que no necesariamente estén familiarizados con la industria en la que nosotros estamos. Entonces, por tanto, tenemos que ser sumamente acuciosos y detallados al momento de presentar esta información al Ministerio de Hacienda. Ahora bien, como tercer punto, tenemos que la administración tributaria, si tiene a bien o estima de manera adecuada nuestro requerimiento, va a acceder al reintegro. Los reintegros antes, no por regla general, pero lo más común era que se dieran por medio de emisión de notas de crédito del Tesoro Público, las cuales tenían un vencimiento de 180 días. Hoy por hoy, lo que hemos notado que es cada vez más común o la práctica usual es que se emiten resoluciones para poder ocupar este remanente contra otros impuestos. Es decir, ya no emiten las notas del Tesoro, de crédito del Tesoro Público para poder, digamos, posteriormente requerir su pago, o inclusive algunas empresas entraban en operaciones de factoraje y otro tipo de situaciones. Hoy por hoy nos quedamos únicamente con acreditamiento para el impuesto, ¿verdad? Esto es de vital importancia porque muchas veces en la planificación financiera fiscal de nuestras compañías se incluían estos datos y se tomaban en cuenta. Entonces, hoy por hoy podemos saber, no les digo con certeza absoluta, pero que es una línea bastante interesante y bastante importante que ha adoptado el Ministerio de Hacienda en estos temas. Y finalmente, en relación con nuestras declaraciones mensuales, tenemos que hay unos nuevos anexos que están vigentes desde el mes de abril de este año, ¿verdad?
en donde se tiene que proveer al Ministerio de Hacienda con nuestras declaraciones mensuales detalles de ventas a contribuyentes, a consumidor final, de compras, de retenciones y percepciones realizadas, todo de acuerdo a nuestra operación normal, ¿verdad? Con este punto de vista, quizás lo más importante y lo más relevante de rescatar es que la administración tributaria hoy está haciendo uso, como decía el señor Barrios al principio de esta llamada, está cruzando datos, está haciendo uso de nuevas tecnologías para poder sacar conclusiones. Entonces, esto va a venir a cerrar, sobre todo cuando se implemente finalmente la factura electrónica en El Salvador, va a tener un ecosistema completo para realizar sus fiscalizaciones y verificación de las operaciones de los contribuyentes. Esto es importante para todos los contribuyentes en El Salvador, puesto que vamos a tener vamos a tener claridad de que el Ministerio de Hacienda puede cruzar todas nuestras operaciones con nuestros clientes y con nuestros proveedores, ¿verdad? Sobre este punto, y tal vez ya para ir cerrando, esto va a permitir de que se cierren brechas de posibles omisiones de impuestos por parte de los contribuyentes. Habiendo terminado este tema, tengo el gusto de cederle la palabra a mi colega Danilo en Costa Rica para que nos comente cómo estamos allá con este tema. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier. En el caso de Costa Rica, no hay cambios recientes en la legislación con respecto al IVA. Sin embargo, hemos recopilado algunos temas que han sido relevantes en el transcurso de la vigencia de este impuesto y que muchos de nuestros clientes han sido recurrentes con respecto a la consulta sobre estos temas. En esta ocasión, los temas que hemos recopilado corresponden a la proporcionalidad del crédito fiscal, a la inversión del sujeto pasivo, a los servicios digitales transfronterizos y al factor de retención de IVA. Con respecto a la proporcionalidad en crédito fiscal, queremos ser enfáticos en estos temas para que ustedes también los incorporen en este periodo que ya está finalizando. Entonces, es importante que ustedes los tengan siempre presentes. En el caso de la proporcionalidad en el crédito fiscal, recordemos que existe una proporcionalidad provisional y una proporcionalidad definitiva. La proporcionalidad provisional se calcula o es la que se calculó en diciembre del año anterior y la definitiva es la que se calcula en diciembre de este año. Recordemos que todas las compañías son diferentes y tienen operaciones ya sea con crédito pleno, crédito reducido o también tienen operaciones sin derecho a crédito. Entonces, este cálculo de la proporcionalidad debe incorporar estos tres elementos para que esté bien documentada y bien calculada. Recordemos entonces que esta proporcionalidad en el mes de diciembre de este año, ustedes tienen que realizarla tomando en consideración todas las operaciones que realizaron durante el periodo de 12 meses que corresponde al año 2021 y haciendo el ajuste en la liquidación del mes de diciembre, reconociendo esa diferencia con respecto al factor que provisionalmente aplicaron durante los meses de enero a noviembre. Recuerden tener esto muy presente porque el efecto o ese ajuste en la liquidación de diciembre la tienen que considerar como un costo para efectos del impuesto sobre la renta o ya sea más bien un ingreso por haber recuperado el IVA.
Con respecto al siguiente tema, que es la inversión del sujeto pasivo, esta se da con la importación de servicios por parte de los contribuyentes. Como la importación de servicios no pasa por aduanas, entonces tenemos que incorporar la figura de la inversión del sujeto pasivo en la declaración mensual del impuesto al valor agregado. El débito siempre se va a dar, porque todas las importaciones de servicios están grabadas, a menos de que pertenezcamos a un régimen especial en el que estemos exentos de este impuesto, por ejemplo, el de las zonas francas. El crédito fiscal no siempre se va a dar. ¿Por qué? Porque el crédito va a depender de si esta importación de servicio se utiliza para realizar operaciones que den derecho a crédito fiscal. Entonces, por una parte podríamos tener un débito, pero no necesariamente vamos a tener el crédito. En el caso de que esta importación sea utilizada en operaciones que den derecho a crédito fiscal, entonces el efecto va a ser neutro. O sea, vamos a tener un débito y a su vez vamos a tener un crédito. Entonces, en la misma declaración, ese efecto se va a anular y no nos va a generar ningún efecto en el IVA por pagar. Una de las novedades que podríamos destacar acá es que la Administración Tributaria ha establecido que para estas importaciones de servicio es requerido emitir un comprobante electrónico de compra. Entonces, para ser consistentes con el criterio que ha establecido la Administración Tributaria, debemos revisar si dentro de los procesos administrativos que realizamos en la compañía estamos emitiendo este comprobante electrónico de compra. Para no llevarnos alguna sorpresa, o si existiera algún cuestionamiento de la Administración Tributaria, de que este crédito por la importación de servicios está amparada o estamos cumpliendo formalmente con el comprobante electrónico de compra. El siguiente tema que les traía es el tema de los servicios digitales transfronterizos. Sobre este tema ya hemos realizado algunas charlas y se ha ampliado bastante. Sin embargo, lo que quería comentarles es que para este caso específico de los servicios digitales transfronterizos, también existe en la normativa que debemos emitir un comprobante electrónico de compra, cosa que posiblemente para algunos contribuyentes no se esté haciendo. Entonces, los insto a revisar sus procesos para que esto también sea de cumplimiento. Recordemos que de los servicios digitales transfronterizos, el IVA por lo general es retenido por el sistema bancario. Cuando nosotros hacemos el pago por medio de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o una cuenta bancaria, si este servicio que estamos adquiriendo está dentro de la lista de servicios que la Administración Tributaria le ha comunicado al sistema bancario, entonces el sistema bancario nos va a hacer esa retención a el medio de pago que estemos utilizando, ya sea una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito.
El débito y el crédito fiscal para estos servicios sería el mismo que hemos comentado con la de las importaciones de servicios. Siempre vamos a tener el débito, pero el crédito va a estar sujeto a si cumplimos con la realización de operaciones que den derecho a crédito fiscal. El último punto que quería comentarles es el factor de retención de IVA. Hace poquito, la Administración Tributaria incluyó dentro de su consulta de ATV un factor de retención y muchos clientes nos han preguntado a qué se refiere este factor de retención que se muestra en la consulta pública de la Administración Tributaria. Esto es básicamente el porcentaje, por ejemplo, en esta última línea que se presenta en este slide, de 5.31%. Es básicamente el factor que los bancos le retienen a los contribuyentes que utilizan como medio de cobro datáfonos o plataformas que están ligadas a los cobros por medio de tarjeta de crédito o de tarjeta de débito. Entonces, por ejemplo, en este caso específico, esta compañía realiza solamente operaciones al 13% o cae en la categoría de que no realiza operaciones exentas o no sujetas, de 0 o menos del 50%. Entonces le aplicaría la tarifa máxima de un 6%. Este 6% lo que se deflata o se divide entre 1.13 y da este 5.31% que aparece en la consulta pública de la ATV. Esos porcentajes van a depender de de la actividad que estemos realizando y el porcentaje de ventas exentas o no sujetas que realice la compañía en un periodo de 3 meses. Y entonces se actualiza estos porcentajes automáticamente por medio de la plataforma de la ATV. Y esos son los porcentajes que la Administración Tributaria le comunica a los diferentes bancos para que le hagan la retención a los contribuyentes que utilicen estos medios de pago. Básicamente eso era lo que les traía el día de hoy para efectos de Costa Rica. Y les cedo la palabra a mi compañero Roger Ríos de Panamá. Adelante, Roger. Gracias, Danilo. Buenos días, compañeros, estimados clientes. Bueno, como lo mencionó el señor Barrios al principio, en la introducción, en materia de ITBMS o IVA en Panamá, el equivalente, no han habido cambios en cuanto a tasas, gravámenes ni temas de formulario propiamente. Solamente se han introducido 2 elementos en el mes pasado. Básicamente solo se hace una modificación al decreto ejecutivo que reglamenta la normativa de ITBMS en Panamá y una resolución que establece los nuevos agentes de retención de ITBMS. Entonces, en la modificación de este decreto ejecutivo se citan 2 puntos claves para la materia de el tema de agentes de retención. Se fija un criterio, de 3 millones de compras anuales y bienes generados en el periodo anterior para clasificar a esos contribuyentes como nuevos agentes de retención.
en caso tal de que el contribuyente en años posteriores, pues, baje de esos 3 millones de compras anuales, igual seguirá manteniendo la posición de agente de retención. En este mismo decreto se adiciona un apartado en donde la autoridad tributaria plantea la posibilidad de que se pueda hacer una disminución en el porcentaje a todas estas agrupaciones o sociedades de hecho irregulares, consorcios o joint venture y similares, para bajarle ese porcentaje de retención como tal, y que no cumplan con el término de 6 periodos consecutivos. Estos son los 2 puntos relevantes en cuanto al decreto ejecutivo por parte del ITBMS. En cuanto a la resolución 2017951, estas resoluciones se vienen emitiendo todos los años, aproximadamente en el mes de septiembre. Aquí lo que se busca es listar mediante una resolución los diferentes o los nuevos agentes de retención que se vienen acumulando en el tiempo. Y específicamente en Panamá se han agregado unos nuevos 61 agentes de retención para el periodo fiscal 2020. Con esto, los contribuyentes tienen que adaptar su sistema, pues, para que apliquen los mecanismos necesarios para hacer frente a esta obligación. Listo, esto sería todo por Panamá. Muchas gracias. Ahora damos el paso a nuestro compañero Juan Tejeda, de República Dominicana. Gracias, Roger. Buenos días a toda la audiencia, señores. En el caso dominicano, pues quisiera iniciar diciendo que igual que en Panamá no tenemos cambios formales en la legislación referente al IVA para este periodo. Sin embargo, estamos en un ambiente de reforma fiscal que ya se percibe como algo inminente. No tenemos nada en cuanto a proyecto de ley formal. Sin embargo, han circulado algunas propuestas que, aunque el gobierno no lo ha dado como oficial, pues se entiende que por ahí van los planes de reforma. Hay algunos puntos aquí importantes que quisiéramos destacar y que vienen de alguna de esas propuestas. El primer punto es el reemplazo del término de ITEVIS por IVA. Realmente lo que tenemos en República Dominicana actualmente es un IVA recortado, en el sentido de que grava únicamente servicios y bienes muebles tangibles. Por lo tanto, si se cambiara a la figura de impuesto al valor agregado, pareciera que se convertiría en un impuesto ya de aplicación general. No está claro, de todas maneras, qué bienes o servicios se mantendrían como exentos, porque actualmente, si bien se gravan los bienes tangibles y servicios, hay igualmente una cantidad de renglones que están exentos de este impuesto. El segundo punto tiene que ver con establecer una tasa única de 16% en vez de el 18% que tenemos actual, y otros renglones que aplican una tasa reducida de 16%. Para eso se ha planteado disminuirla gradualmente, comenzando con un 17% en el primer año, 16.5% en el segundo y 16% ya a partir del tercer año. Otra propuesta tiene que ver con gravar una serie de bienes y servicios que actualmente están exentos. Más adelante le vamos a presentar una lista de esos bienes y servicios. Pero también se habla de establecer el mecanismo del reverse charge en importación de servicios. Este mecanismo es el que establece que
si una persona residente en República Dominicana adquiere un servicio de un proveedor no residente, pues debe autoimputarse el impuesto que aplicaría sobre ese servicio. Esa es una figura que no tenemos actualmente, sino únicamente en los casos de proveedores informales, personas físicas locales que no tienen un registro de contribuyentes y en cuyos casos sí se aplica esta figura. El cuarto punto tiene que ver con incrementar el impuesto selectivo que se aplica a las bebidas alcohólicas. Ya esto no es propiamente IVA, pero sí es un impuesto al consumo, igual. Entonces están planteando que por cada litro de alcohol se paguen 1.000 pesos en vez de 659 que está pagando actualmente. Luego, en el quinto punto, estamos hablando de establecer un impuesto específico a las bebidas azucaradas de 8.9 pesos por cada litro. Esto sería algo nuevo. Pero también se habla de gravar con IVA los servicios digitales, que como hemos visto, pues es un tema común de discusión ahora mismo en diferentes países. Y que ya anteriormente incluso ha habido un intento de gravarlos, como en el caso de República Dominicana, que en 2020 se trató de pasar una propuesta en ese sentido, pero que al final no prosperó. El siguiente punto se refiere a eliminar la regla de la proporcionalidad para la deducción de los créditos de ITEVIS en importaciones o adquisiciones locales de bienes y servicios. Y esto tiene relación con la ampliación de la base del impuesto. Actualmente lo que ocurre es que la regla general es que puedes aprovechar los créditos fiscales en la medida que se relacionan con bienes y servicios que tú posteriormente vas a vender y que estén sujetos al IVA. Como a veces, obviamente, hay impuestos que pagas en la adquisición de bienes y servicios donde no puedes discriminar si están relacionados con posteriores ingresos gravables o exentos, pues ahí entra la regla de la proporcionalidad. Se está planteando entonces eliminar esta regla y esto tendría sentido en la medida que se disminuya o se elimine lo que son los ingresos exentos. Entonces aquí vemos algunos bienes y servicios que se está planteando gravar, como el caso de las carnes, pescados, otros productos de origen animal, embutidos, cereales, frutas sin procesar, harina de trigo, sémola, gluten, también habas, soya, lino, girasol. Y en términos de servicios, también se planteó incluir como gravados los servicios de transporte de carga, servicios de salud privada, servicios exequiales y también servicios culturales como conciertos, eventos. Convertirlos en grabado. También es importante tener muy pendiente el tema de la facturación electrónica, que por ahí lo escuchamos anteriormente también, que actualmente se está aplicando de manera muy limitada, en el sentido de que es opcional para el contribuyente y hasta ahora muy pocos lo han adoptado. Sin embargo, lo que se ve en el ambiente es que los planes son ampliar la utilización de ese mecanismo y en cualquier momento en ese sentido podríamos
ver nuevas disposiciones. Hay otras propuestas que también afectarían el ITEVI y tienen que ver mucho con eliminar exenciones que vienen en virtud de leyes de incentivos sectoriales. Por ejemplo, la ley de incentivo turístico, la ley de incentivo a la manufactura textil, ley de incentivo a la industria también. Entonces, todas estas leyes tienen en común generalmente que establecen exenciones de IVA, sobre todo en la etapa de construcción del proyecto. Si estás, digamos, construyendo un hotel, entonces se le concede una exención de IVA. Pues esas serían parte de las cosas que se estaría planteando cambiar para el caso dominicano. Con esto concluimos acá y le pasamos entonces la palabra a Marcela Raquipá ya para el cierre del evento. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias a todos los compañeros aquí presentes por sus aclaraciones dadas en el día de hoy. Quisiera lanzar unos takeaways con lo que nos quedamos en el día de hoy con respecto a este tema. Como han podido ver, no hay cambios formales en la normativa, pero sí vemos muchos conceptos, voy a decir nuevos, entre comillas, como negocio electrónico, e-commerce, servicios digitales, etcétera, etcétera. Es decir, mirada uniforme hacia conceptos nuevos o hacia conceptos que no sonaban antes con tanta frecuencia. Y también tener en cuenta, pues los estados están siendo muy proactivos hacia la fiscalización y tienen cierta limitación en cuanto a la devolución de recursos. Veo que en el chat tenemos varias preguntas realizadas. Con mucho gusto les vamos a ir contestando vía email por cuestiones de tiempo. Y bueno, una vez más, muchas gracias a todos por la participación. Gracias a todos que atendieron y también a los compañeros por su explicación en el día de hoy. Con mucho gusto le estaremos esperando el mes que viene con una nueva sesión de nuestro programa PwC Academy. Muchas gracias a todos.